introducción. El agua es un componente principal para todos los seres vivos. Es por ello que se cuida dicho líquido. Para ello se debe mantener una calidad de agua óptima. Una de las formas en la cual se puede medir la calidad es por su toxicidad, es decir, cualquier sustancia que produzca un efecto dañino sobre los seres vivos al entrar en contacto con ellos. La toxicidad se puede clasificar en dos principales ramas. Entonces la primera es la toxicidad aguda y es la que produce a un organismo efectos dañinos y estos se evidencian de manera inmediata. Y la otra es la toxicidad crónica, en la que se produce cuando un organismo está expuesto de manera constante a una sustancia durante un cierto periodo, es decir, del 10 al 100% del periodo de vida, y al cabo del cual se van a producir sus efectos dañinos. Entonces, el organismo que se utilizó para medir la toxicidad del agua de humedal fueron las pulgas de agua. Daphnia magna es un crustáceo pariente de los cangrejos que miden de 1 a 3 milímetros y vive en lagos y lagunas, alimentándose de algas microscópicas y sirviendo a su vez de alimento para los peces. La característica más interesante es su sensibilidad a los tóxicos, ya que es capaz de acusar la presencia de, por ejemplo, de 0,005 miligramos de mercurio en el agua y aún menores concentraciones de numerosos pesticidas y residuos industriales. Con Daphnia magna se hacen generalmente dos tipos de bioensayos, la toxicidad aguda y la toxicidad crónica. En la toxicidad aguda se evalúa la concentración del tóxico, sea conocido o desconocido, que es capaz de matar o inmovilizar al 50% de la población en 48 horas. Si un test de toxicidad aguda no detecta efecto alguno de mortalidad o inmovilización, esto no siempre significa que el agua analizada no contenga sustancia alguna capaz de producir otro tipo de daño. Para estos casos se utiliza el test de toxicidad crónica, en los que la evaluación se basa en la capacidad reproductiva o el crecimiento de los individuos. Es posible entonces que con estas técnicas dar en pocas horas una respuesta sobre la incidencia de, de efluentes industriales en un ambiente acuático. Bueno, como hipótesis tenemos la hipótesis nula, que sería todas las medidas poblacionales de las que provienen las muestras son iguales y las diferentes concentraciones de sulfato de calcio producen el mismo efecto en todos los organismos. Y como hipótesis alternativa tenemos no todas las medidas poblacionales son iguales y las diferentes concentraciones de sulfato de calcio producen un distinto efecto en todos los organismos. Como objetivo general planteamos determinar la concentración letal media que tiene el reactivo sulfato de calcio sobre ecosistemas acuáticos. En este caso vamos a analizar la Daphnia magna, que sería en pulgas de agua. Como objetivos específicos planteamos el primero, que es analizar qué efectos toxicológicos tiene el reactivo sulfato de calcio sobre la Daphnia magna. Como segundo objetivo tenemos determinar la sensibilidad de la Daphnia magna expuestas al reactivo sulfato de calcio. Y como tercer objetivo tenemos utilizar los resultados obtenidos para analizar el por qué hubo efectos negativos o positivos sobre el organismo Daphnia magna expuestos al reactivo sulfato de calcio. Metodología de nuestro trabajo, el cual es un ensayo toxicológico para la evaluación del sulfato de calcio en agua. El trabajo de aplicabilidad se realizó en el laboratorio de la Universidad Manuela Beltrán. Se inició realizando los cálculos para determinar las concentraciones y la cantidad de agua, de humedal y de reactivo que se necesitarían en nuestra prueba.
Escogimos como reactivo al sulfato de calcio. Luego se procedió a realizar 3 soluciones utilizando el agua de humedal, donde se encontraban las pulgas de agua con las que iríamos a experimentar. Luego, entre recipientes de compota vacíos que previamente lavamos, se vertieron 25 mililitros de agua de humedal en cada uno de los tarros de los recipientes. Utilizamos una pipeta de 25 mililitros y con ayuda de un pipeteador pues que nos ayudara a tomar la cantidad precisa del agua que necesitaríamos. Bueno, luego pesamos utilizando la balanza y un papel. Esto se taraba la balanza y se utiliza ya cuando está el papel sobre ella. Esto para la concentración del 0,1% pesamos 0.025 gramos del reactivo. Para la concentración del 0,2% utilizamos 0.05 gramos del reactivo. Y para el 0,3% utilizamos 0.075 gramos del sulfato de calcio. Bueno, luego de esto agregamos esas cantidades que pesamos a los recipientes, en los cuales ya teníamos el agua de humedal, y así obtener las 3 soluciones con sus diferentes concentraciones. Bueno, enseguida se seleccionaron 9 pulgas del cultivo que teníamos en el laboratorio utilizando una pipeta, y estas las colocamos en unas laminillas para Resultados. A partir de los datos obtenidos en la práctica, se ordenaron en 3 diferentes tablas, comparando el tiempo transcurrido y el número de pulgas vivas a diferentes concentraciones. La primera es de 0,1%, la segunda 0,2%, la tercera 0,3% de sulfato de calcio. Para la parte de la discusión, inicialmente se realizó un análisis de toxicidad en agua mediante Daphnia magna a 3 concentraciones diferentes de sulfato de calcio durante 45 minutos. Este tipo de crustáceo es utilizado para los ensayos como bioindicador ambiental por su tipo de reproducción, debido a que presenta tanto una reproducción sexual como asexual según las condiciones en las que se encuentre, como está citado en el libro de Núñez del 2005. Según Núñez y Hurtado, a condiciones favorables, Daphnia magna se mantendrá en fase asexual por medio de la partenogénesis,
lo cual generará que se pueda trabajar con una población más estable genéticamente. Por otra parte, Daphnia magna se utiliza específicamente en los ensayos de letalidad, permitiendo conocer las concentraciones indicadas de contaminantes, dándole un criterio de calidad a diferentes efluentes, observado en el libro de Martínez de 1999. Siendo así, para el caso del experimento, se observó que el reactivo es inocuo a Daphnia magna debido a que no se presentó mortandad sin importar la concentración a la que se encuentre en este medio. Esto se pudo sustentar al realizar la respectiva revisión bibliográfica de las fichas de seguridad del sulfato de calcio, donde se encontró que el reactivo usualmente no es tóxico a plantas ni animales, debido a la baja solubilidad del producto, descartando efectos nocivos para los organismos acuáticos. Finalmente, al no presentar mortandad de los individuos, se puede afirmar que tanto el reactivo como los factores externos como la temperatura se mantuvieron a un nivel óptimo, permitiendo la supervivencia al 100% de todos los individuos en el experimento. Para sustentar lo anterior, nos basamos en dos hojas de seguridad. La primera fue de Profértil y la segunda fue de monómeros. En la hoja de seguridad de Profértil se especifica que el reactivo no es tóxico ni para animales, ni para humanos, ni para plantas. En la hoja de seguridad de los monómeros se especifica en el numeral 12 la información ecológica del producto, donde se dice que no hay toxicidad inusual. Para la hoja de seguridad de monómeros, en el numeral 12, en la información ecológica, se describe que no se conoce toxicidad usual en plantas o animales a causa de la baja solubilidad que tiene el producto. Para la parte de bibliografía nos basamos en dos libros específicos, uno que tiene monitoría biológica y con toxicidad, y el segundo que se llama efecto tóxico del DDD en agua dulce. Uno es de Buikema y el otro es de Martínez. No se pudo calcular la concentración letal del sulfato de calcio en los organismos, ya que estos son inocuos y ninguno murió en el tiempo transcurrido. Se encontró que la solubilidad del reactivo es baja, por ende no es tóxico para las plantas y animales. Factores externos como la temperatura, que se mantuvieron en un nivel óptimo, permitieron la supervivencia al 100% de los organismos.